¿Sabías que el cobre fue el primer metal que el ser humano utilizó hace más de 10.000 años? Y aunque ha pasado tanto tiempo, su importancia solo ha crecido. Hoy, el cobre está presente en todo, desde los cables eléctricos que iluminan nuestras casas, hasta los chips y circuitos de los dispositivos que usamos a diario. Pero eso no es todo. Este metal rojizo conduce la electricidad mejor que cualquier otro, salvo la plata. Y lo mejor de todo es que el 80% del cobre que se ha extraído en la historia aún sigue en uso, gracias a su gran capacidad de reciclaje. Chile, por ejemplo, posee el 25% de las reservas mundiales de cobre, y este metal es tan maleable que puede estirarse hasta formar hilos tan finos como un cabello humano. Lo encontramos en monedas, techos, maquinaria, tuberías, autos eléctricos y hasta en hospitales. ¿Por qué? Porque el cobre tiene propiedades antimicrobianas naturales. Incluso la Estatua de la Libertad debe su color verdoso al cobre oxidado. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se extrae este tesoro metálico de la Tierra? ¿Qué procesos se requieren para convertirlo en el corazón de la tecnología moderna? Quédate con nosotros, porque vamos a descubrir paso a paso el viaje del cobre, desde las profundidades de la mina hasta tu bolsillo o tu celular. Y si este contenido te parece útil e interesante, suscríbete, dale like y compártelo con quien quiera aprender más del mundo que nos rodea. ¡Vamos al grano! Paso 1. Extracción del mineral de cobre en minas a cielo abierto o subterráneas. El primer paso para obtener cobre comienza con la extracción del mineral, una operación minera que puede llevarse a cabo mediante dos métodos principales: minas a cielo abierto y minas subterráneas. En ambos casos, el objetivo es llegar a las vetas de roca que contienen minerales de cobre, como la calcopirita, la bornita o la malaquita. Las minas a cielo abierto son las más comunes hoy en día, especialmente cuando los depósitos se encuentran cerca de la superficie. Este tipo de minería implica remover grandes cantidades de tierra y roca, llamada estéril, para exponer el mineral. Se usan maquinaria pesada, explosivos y camiones gigantes que transportan el material a las plantas de procesamiento. En cambio, cuando el mineral se encuentra a mayor profundidad, se recurre a minas subterráneas, donde se construyen túneles y galerías para acceder al cobre. Aunque este método es más costoso, también puede ser más preciso y menos agresivo con el entorno visible. Una vez extraído, el mineral no se encuentra en forma de cobre puro, sino combinado con otros elementos. Por eso, después de esta etapa, comienza el proceso de reducción y separación para obtener el metal deseado. Paso 2. Trituración y molienda del mineral para liberar el cobre. Una vez que el mineral de cobre ha sido extraído, el siguiente paso es triturarlo y molerlo para liberar las partículas de cobre que están mezcladas con otras impurezas. Este proceso se lleva a cabo en grandes plantas de procesamiento donde el mineral es triturado en piezas más pequeñas utilizando muelas o molinos de alta capacidad. El proceso comienza con la trituración primaria, que reduce el tamaño del mineral a pedazos más pequeños, generalmente de unos pocos centímetros. Luego, el mineral triturado pasa a una molienda secundaria, donde se reduce aún más hasta obtener partículas muy finas, casi como un polvo. Esto permite una mayor exposición del cobre a los procesos de separación posteriores. La molienda es un proceso clave porque permite aumentar la eficiencia de la separación del cobre de las impurezas en las siguientes etapas. Además, facilita el tratamiento químico que se realizará más adelante para concentrar el cobre y eliminar las rocas y otros elementos no deseados. Al final de este proceso, el mineral está listo para pasar a la siguiente fase, la concentración, donde se separarán las partículas de cobre de manera más eficaz. Paso 3. Concentración del cobre mediante flotación. La concentración del cobre es un proceso crucial para separar las impurezas y obtener un concentrado con un mayor contenido de metal. La técnica más utilizada para este fin es la flotación, que aprovecha las propiedades físicas y químicas del mineral. En primer lugar, el mineral molido se mezcla con agua y se agrega un conjunto de reactivos químicos llamados colectores. Estos reactivos hacen que las partículas de cobre se adhieran a las burbujas de aire que se generan en el proceso. Al agregar aire a la mezcla, las burbujas ascienden hacia la superficie del tanque, llevando consigo las partículas de cobre que se han adherido a ellas. Al mismo tiempo, las impurezas, como la arena y otros minerales no metálicos, permanecen en el fondo del tanque debido a que no tienen afinidad por las burbujas de aire. Este proceso permite separar el concentrado de cobre, que se recoge en la superficie, de los desperdicios o relaves, que se desechan. Una vez que el concentrado de cobre ha sido separado, este pasa al siguiente paso en el proceso de extracción, donde se transformará en cobre metálico a través de la fundición. Paso 4. Fundición para obtener cobre blister.
Después de la concentración del mineral, el siguiente paso a la extracción del cobre es la fundición, un proceso esencial para transformar el concentrado en cobre blister, un metal de alta pureza pero aún no completamente refinado. En este proceso, el concentrado de cobre, que contiene alrededor del 30 a 40% de cobre, se introduce en hornos de fundición a temperaturas de entre 1200 grados centígrados y 1400 grados centígrados. A estas altas temperaturas, el mineral se derrite, y las impurezas no metálicas, como el hierro y la sílice, forman una escoria que flota sobre el cobre fundido. Esta escoria se separa y se elimina, mientras que el cobre metálico se sigue procesando. El resultado de la fundición es el cobre blister, que tiene una pureza de aproximadamente 98%. El cobre blister se caracteriza por tener una superficie rugosa y algunas burbujas, de ahí su nombre, que son gases atrapados durante el proceso. Aunque es un producto intermedio, el cobre blister es una etapa clave, ya que aún contiene impurezas que deben ser eliminadas en el siguiente paso de refinación electrolítica. Este cobre será transformado en un material de mayor pureza, listo para aplicaciones industriales como cables, monedas y más. Paso 5. Refinación electrolítica para alcanzar alta pureza. La refinación electrolítica es el proceso crucial que permite obtener cobre de alta pureza a partir del cobre blister obtenido en la fundición. En este paso, el cobre blister se somete a un proceso de electrólisis en el que se utiliza un baño de sulfato de cobre, QSO, como solución electrolítica. Este proceso se lleva a cabo en una celda electroquímica que consta de electrodos de cobre. En la celda, el cobre blister actúa como el ánodo, mientras que los cátodos están hechos de placas delgadas de cobre puro. Cuando se aplica corriente eléctrica, el cobre del ánodo se disuelve y se transfiere al cátodo, donde se depositan en forma de cobre puro. Las impurezas presentes en el cobre blister no se disuelven y se quedan en el fondo de la celda como barro o lodo. Este lodo puede contener metales preciosos como oro y plata, que se recuperan en procesos adicionales. La refinación electrolítica produce cobre con una pureza de 99.99%, lo que lo convierte en un material adecuado para usos industriales de alta calidad, como la fabricación de cables eléctricos, monedas y componentes electrónicos. Este proceso es esencial para garantizar que el cobre alcance los estándares exigidos para sus aplicaciones más avanzadas. Paso 6. Moldeo del cobre refinado en cátodos, barras o alambrón. Una vez que el cobre ha sido refinado a través del proceso de electrólisis, el siguiente paso es el moldeo, que transforma el cobre de alta pureza en formas más útiles para su posterior procesamiento y aplicación. El cobre refinado se deposita en cátodos, que son placas planas de cobre puro de aproximadamente 1 metro cuadrado. Estos cátodos tienen una pureza de 99.99%, lo que garantiza su alta calidad para diversas aplicaciones industriales. El cobre depositado en los cátodos puede ser procesado en diferentes formas según la necesidad. Uno de los procesos más comunes es la laminación del cobre, que se utiliza para producir barras o alambrón. Estos productos son esenciales para la fabricación de cables eléctricos, tuberías, conectores y otras aplicaciones industriales. En este proceso, el cobre refinado se somete a temperaturas controladas y se pasa a través de rodillos para darle forma. El alambrón es una de las formas más utilizadas, especialmente en la industria de los cables y conductores eléctricos, debido a su alta conductividad y flexibilidad. Las barras de cobre, por su parte, se usan en aplicaciones que requieren mayor resistencia mecánica y durabilidad, como la construcción de estructuras metálicas y componentes industriales. Este paso finaliza el proceso de transformación del cobre refinado en productos listos para su comercialización y utilización en diversas industrias. Paso 7. Aplicaciones industriales, cables, monedas, circuitos y más. Una vez que el cobre ha sido refinado y moldeado en cátodos, barras o alambrón, está listo para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones industriales que aprovechan sus propiedades únicas, como su alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. El cobre es esencial en cables eléctricos, donde su capacidad para conducir electricidad de manera eficiente es fundamental para la transmisión de energía en sistemas eléctricos y electrónicos. Los cables de cobre son utilizados en todo, desde circuitos eléctricos domésticos hasta redes de transmisión de alta tensión. Otro uso importante del cobre es en la fabricación de monedas. Debido a su durabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de fabricación, se utiliza en monedas de curso legal en muchos países. Además, el cobre es un material clave en la creación de circuitos electrónicos, ya que su alta conductividad lo hace ideal para la fabricación de placas base y conectores en dispositivos como ordenadores, teléfonos móviles y electrodomésticos. El cobre también tiene aplicaciones en tuberías para sistemas de agua potable y calefacción, componentes de automóviles, radiadores y muchas otras áreas. Su versatilidad y propiedades lo convierten en uno de los metales más importantes en la industria moderna.
Y así, el cobre se transforma de un mineral extraído de la tierra en un material esencial que impulsa el mundo moderno. Desde cables eléctricos que llevan energía a cada rincón, hasta monedas que usamos a diario, su impacto es incalculable. Además, sus aplicaciones en circuitos electrónicos, construcción y transporte son fundamentales para el progreso. Si te ha sorprendido lo que el cobre puede hacer por nuestra vida cotidiana, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video. ¿Cuál de estas aplicaciones te parece más impresionante? Déjanos tu comentario y seguimos aprendiendo juntos.